Muy buenas noches, bienvenidos a Sincronía. Hoy tenemos un programa, bueno, con temas diversos. Vamos a hablar del meeting de AMLO, la reforma sendaria, qué es eso que llamamos presente. También vamos a hablar de los orígenes de la computación, en el tema de de zona roja, poliamor, y también vamos a hablar desde el análisis de nuestro economista de cabecera, la reforma sendaria. Así que hoy tenemos un programa muy interesante. Quédese con nosotros. Bienvenidos a Sincronía. Pues estamos aquí en Sincronía y vamos a empezar en esta noche con los temas de, bueno, esta charla. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que sucedió este domingo, sobre esta concentración que hubo en el corazón político de nuestro país, en donde hubo un mitin, una asamblea informativa de López Obrador. Y también sobre la reforma hacendaria, que por supuesto que tiene que ver mucho que ver una con la otra, porque Andrés Manuel López Obrador asumió esta protesta, esta movilización, no solo a favor, o bueno, más bien en contra de la privatización de Pemex, sino también en contra de esta reforma hacendaria que, bueno, tiene que ver con el aumentar los impuestos y el gravar los alimentos y las medicinas con un impuesto. Lo que pasó el día de ayer, Marta, y te saludo y me da mucho gusto estar contigo, me hizo pensar al ver esa movilización es que no todo está perdido para los mexicanos. Hemos visto ayer un músculo muy fuerte, un movimiento fuerte, un movimiento en pie de lucha, pese a que los tiempos políticos, pese a que los tiempos son tiempos difíciles, pese a que ha habido una gran campaña publicitaria para promover al Ejecutivo Federal y a todo su gobierno. Hemos visto cómo se logró convocar a miles y miles de personas. Y es que creo que cada día hay más conciencia sobre esta necesidad de sumar fuerzas para frenar la voracidad de los grupos oligárquicos, y como lo comento, así quedó demostrado el domingo, tanto por la manifestación masiva convocada por el Movimiento de Regeneración Nacional, como porque también la reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto se contuvo hasta nuevo aviso de aplicar un aumento al IVA y gravar alimentos y medicinas. Esto no fue un gesto de solidaridad, obviamente, por parte de este sistema con las clases mayoritarias, sino una respuesta política y una estrategia, más bien yo diría una estrategia política a la movilización social que ha venido creciendo ante la cerrazón del actual gobierno federal, que ha sido tan insensible a las causas justas, a las demandas de las clases mayoritarias como los que lo antecedieron desde 1983. Entonces, esta es mi primera impresión sobre esto. Me gustaría que tú también pues, me comentaras y nos comentaras qué es lo que piensas de lo que pasó ayer, por un lado, que es esta movilización enorme de López Obrador, y por otro lado, la reforma que envía el Ejecutivo, absteniéndose de gravar por el momento medicinas y alimentos, como lo dicta la agenda que Enrique Peña Nieto pactó en el momento en que lo impusieron como presidente de la República, Marta. Hola Jonathan, buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches a todo el equipo de Red Generación que nos permite esta transmisión. Bueno, yo estuve ahí en la concentración y después estuve leyendo lo que decían varias personas en Twitter acerca de lo que esperaban, lo que percibieron. En mi opinión, yo no esperaba algo distinto a la línea que siguió AMLO, el establecer una organización, el solicitar que se siga informando, el convocar a una marcha del Ángel al Zócalo el 22 de septiembre y seguir haciendo esta protesta diciendo que solamente este tipo de movilizaciones es lo que permitirá detener la privatización del petróleo, de los recursos energéticos. Mucha gente dijo que estaba muy
que fue muy tibio, que esperaba otra cosa, no sé por qué esperaba otra cosa, AMLO siempre ha seguido en la línea. Yo también pensé que, percibí que hubo más gente de la que yo creía, debido a cómo ha ido, pareciera que con todo lo de la andanada de los medios de comunicación, el objetivo de omitir lo que hace AMLO, todas estas divisiones de la izquierda, lo que ha hecho esa izquierda moderna, entre comillas, con el Pacto por México. Yo pensé que iba a haber muchísima menos gente. Otros dijeron que hubo menos de lo que pensaban, por lo que se estaba acostumbrado. Pues no sé, yo creo que se quedaron en el 2006, en todo lo que sucedió, como si no hubiera pasado todo este tiempo. Yo creo que hubo más de lo que de lo que yo creía, y yo no esperaba otra cosa de AMLO. Él siempre ha sido muy congruente con eso, y lo comparan con lo que pasó, con lo que ha hecho la CENTE, diciendo la CENTE sí lo ha hecho, sí ha estado. AMLO debería pedir un paro nacional con todo lo que implica, o ya de ir a tomar el Congreso, todo esto. Yo la verdad no me sentí defraudada, porque yo no esperaba otra cosa, y compararlo con la CENTE, pues es un poco forzado, porque el CENTE es un gremio, y una parte del gremio, ni siquiera todo, pero que están desde hace mucho tiempo organizados, bien compactados, bien lo que saben. El paro nacional al que le piden a AMLO que convoque, pues los paros nacionales tienen que ver mucho con la organización de los trabajadores. No es porque una parte de Twitter lo quiera, o porque algunos partidarios de Morena o de AMLO lo decidan. Eso viene son organizaciones laborales que requieren organizarse, que son los trabajadores los que deben hacerlo, y desgraciadamente los sindicatos han sido muy golpeados, se han menoscabado, los líderes han sido cooptados, y además las condiciones laborales de la gente han sido tan precarizadas que con esos 120 pesos que algunos ganan un día, no dejarlos de ganar significa mucho para ellos. Yo no digo que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero con organización muy profunda, de mucho tiempo, y de estar por abajo, y no nada más en Twitter, o nada más en algunas asambleas de algunos partidarios de AMLO, o de los partidarios de AMLO solamente, o de algunos de izquierda. No, yo no creo que sea así. Por eso pedirle eso, pues me parece muy exagerado. Creo que también la apuesta de AMLO por el movimiento pacífico, por el movimiento de organizarse, de informar lo más que se pueda, es bastante radical. Como leí a alguien que dijo en Twitter algo muy certero: acciones radicales, de verdad la quieren, váyanse fuera de las escuelas de sus hijos, si son escuelas privadas, a volantear y a decirles a todos, vaya que sería radical, porque vemos cómo pueden responder los panistas, la gente que va a ese tipo de escuelas, los padres de familia que llevan a sus hijos a esas escuelas, a ver si es tan sencillo. Y creo que sería una labor muy de veras radical, y bastante riesgosa en algunos casos. Por eso yo digo, yo no esperaba algo distinto. Muchos sí dijeron que qué tibio, pero parece que no conocieran las cosas. Además, también, como dicen otros, recuerden que que en la silla presidencial está un represor que ya comprobó que puede hacer uso de esas medidas, que es Enrique Peña Nieto con Atenco. Entonces no debe olvidarse tampoco eso. Por otro lado, vemos lo que sucedió con la reforma hacendaria. Muchos quieren decir, por nosotros fue, por la CENTE fue, por Morena fue, por miles de situaciones fue, por el Pacto por México fue, por los del PRD que están en el Pacto por México. Yo creo que más bien son una serie de factores los que confluyeron. La situación económica está muy difícil, está muy dura, estamos en recesión. He sabido que hay fondos, que Felipe Calderón dejó la economía muy mal. Los priistas no se atrevieron a decir nada, porque también fueron cómplices, porque no les convenía, porque necesitaban el contubernio con los panistas, y entonces ya no es tan fácil que puedan acusar y decir que fueron los panistas los responsables. Está por un lado eso. Tienen miedo de que los fondos internacionales se pongan más nerviosos, y ante medidas todavía más impopulares de la que está, ante tanta conflictividad, ante tantas protestas de la CENTE, ante tantas advertencias de AMLO, ante la movilización de ayer de AMLO, obviamente no era tan fácil que lo hicieran. Esa es mi opinión por la que se llevó a cabo. Dicen que
que fue muy social algunos dicen eso, ahora sí los intelectuales orgánicos del gobierno dicen que vaya que sí se hizo todo lo que querían, pero no es así y hay que ver las letras chiquitas, todavía falta muchas cosas, pero sí no, hay que destacar que no se atrevieron a imponer el IVA en alimentos y medicinas debido a toda esta situación, a todos estos factores. No creo que solo haya sido uno y pues bueno, eso es mi primera opinión aquí en esta charla. Sí, incluso, buenas noches, incluso, como dices tú, Marta, ha habido versiones, obviamente, curiosamente por dos lados, ¿no? Por el lado de la derecha y por el lado de ciertos sectores de izquierda, que no me atrevo yo a llamarles radicales porque no me gusta ese término. Creo que es un término demasiado significativo y como para ponerlo, darle una connotación negativa. Pero sí sectores de la izquierda, de alguna forma antiamloístas, ¿no? Que han estado, bueno, estos sectores dicen que Andrés Manuel López Obrador fue repetitivo, que salió con lo mismo de siempre, que no tuvo la misma convocatoria, que representa al sistema electoral, que a su vez representa a la democracia liberal totalitaria, que es la que esconde la jerarquía y el ejercicio del poder del capital, en fin, ¿no? Y por otro lado, pues la derecha tradicional que también pues, trata de demeritar, como siempre, cualquier asamblea o cualquier punto de encuentro que AMLO plantee. Incluso hubo unas versiones por ahí que llegaban a decir que había un conflicto entre la gente y Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que de eso pedía su limosna a la derecha, que hubiera una fractura y una fragmentación entre los dos movimientos más representativos y más activos en este momento, que era, por un lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con su plantón en el Zócalo, y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador. Y la asamblea a la que convocó el día de ayer. Afortunadamente, pues no se llevó a cabo un conflicto, no hubo tal rencilla ni tal división ni encono como se pretendió por parte de algunos sectores de la derecha, bueno, de todos los sectores de la derecha, que apostaban a que ante la opinión pública no hubiera una unión de los movimientos ni una unión de las causas de la izquierda. También por ahí algunos sectores llegaron a decir en redes sociales, a pretender que la gente ya había pactado con Peña Nieto acerca de algunas prebendas o algunas concesiones que se les iban a dar, y eso había bastado para que se quedaran en el Zócalo, saboteando así el movimiento de López Obrador. Ninguna de estas cosas a la larga pareció aparecer en el escenario, y al contrario, lo que vimos es una Andrés Manuel López Obrador que, pues desde el punto de vista de la realidad y no de lo que siempre queda de ver para todos aquellos que lo toman de manera patológica como un repositorio de sus propias frustraciones políticas y que de esos abundan. Viéndolo desde el punto de vista de lo que realmente pasó, hubo una gran convocatoria, una convocatoria que ya no se esperaba a estas alturas del partido, después de que desde 2012, a finales de 2012, no había vuelto a hacer una presentación pública. También hubo pues un discurso, como siempre, reiterado acerca de las mismas cosas que suceden y, como dice Marta, enmarcado en el mismo tenor que él siempre ha propuesto, es decir, una vía que es una vía informativa, una vía que es una vía siempre teniendo el marco de la democracia electoral, que es la ruta que él se ha trazado hasta ahorita, y también la concientización, es decir, la concientización popular a través de este foro que organiza, que tiene bastante audiencia todavía, ¿no? Obviamente desdeñado y suprimido por los medios dominantes, pero aún así ahí está. Y esta concientización a través de la información, dando libertad a que las demás organizaciones de alguna forma también entren en acción con otros métodos. Se hizo un llamado también ayer a los maestros, no un llamado, sino un par de menciones. A mí hubiera gustado que fueran más, pero hubo un par de menciones al movimiento magisterial de la CENTE. Entonces, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está dentro de la misma ruta, está dentro de la misma corriente que le conocemos, y aquellos que le piden más son aquellos que, repito, parece que ciertas frustraciones, más allá de la crítica que se le pueda hacer, ciertas frustraciones siempre las vierten en su figura, y pues ni hablar de la derecha, para la cual sigue siendo un personaje bastante incómodo. Ahora, para mí, ciertas observaciones
creo que de alguna forma esta convocatoria, y si algo le faltó, es no haber sido tan esporádico, haber propuesto una ruta tan esporádica entre evento y evento. No me acuerdo, si mal no me acuerdo, creo que todavía llamó a otra congregación, pero pienso que debió también de haber hecho y amalgamado un poco más las causas, haber sido más claro en eso, y también llamar a una resistencia civil más activa y mucho más consecutiva, de mucha mayor intensidad en cuanto a los movimientos, ¿no? Yo creo que por ahí eso es lo que a mi gusto pudo haber estado entre sus posibilidades y no se dio. Y por otro lado, estaba oyendo un noticiario en Canal 52, que es el canal de la empresa MBS, en donde ya los medios de comunicación empezaban a confundir. Es decir, primero presentaban el paquete en el noticiario de la reforma de Peña Nieto con todas sus minucias, bueno, más bien con todos los puntos principales que son difundibles de manera rápida en un noticiero en los medios masivos comunes, y después el que estaba dando las noticias, el titular del noticiero, decía: a quien no le gustó la reforma fue Andrés Manuel López Obrador. Oigan, por favor, la reforma se presentó a las 6 de la tarde. Andrés Manuel López Obrador habló antes de conocer este paquete de reforma y todavía esperemos ver qué es lo que se dice. Pero ya hay una confusión, ya hay un manejo artero de la información en donde se quiere poner a Andrés Manuel López Obrador como una persona resistente en vano, es decir, como una persona resistente de manera irracional que solamente está en una oposición empecinada, casi enfermiza, sin ningún sustento. Entonces hay que cuidar todas estas aristas. En cuanto a la reforma, yo creo que hay que ver qué es lo que va a suceder. Hay muchos escenarios posibles, pero por lo pronto, como dice Marta, es insoslayable la influencia, tanto del movimiento magisterial simultáneo en 22 estados y la gran resistencia, tal vez no muy esperada por parte de la gente, por los medios de comunicación y por los poderes fácticos en turno, que son los que dominan el país, y por otro lado también la gran convocatoria de Andrés Manuel López Obrador. Pienso yo que quizá hubieron muchos paquetes alternativos y que en este momento, dado que la concientización social se difundió mucho más rápido de lo que ellos esperaban, tuvieron que dar marcha atrás y dosificar las reformas. Yo pienso que efectivamente hubo varios factores, como ustedes bien dicen. Pienso que lo que sucedió en el momento en el que Peña Nieto presenta su reforma es una derrota momentánea al priismo, al sistema. El PRI, el PAN, la derecha y los chuchos, es decir, todos dentro de la misma bolsa, ¿no? De la misma canasta. Pues la derecha, que son el PRI, el PAN y los chuchos, pensaron que las reformas estructurales, estas reformas que tanto están recomendando y que están los organismos internacionales urgiendo al títere que pusieron en la presidencia a aprobar o a proponer, pensaron que todas estas reformas iban a pasar muy rápido, iban a pasar a través del Pacto por México, iba a ser como que el conducto automático para pasar todas las reformas, pero no se esperaban evidentemente o no lograron medir la fuerza que los maestros iban a tener en torno a esta ley, a esta reforma educativa que lastima severamente los derechos de los trabajadores de la educación y que al mismo tiempo o a la par también abre el espacio para las privatizaciones, la privatización de la educación. Y por otro lado, tampoco, pensaron que Andrés Manuel, a lo mejor con algunas encuestas que salieron días después o un mes después de las elecciones presidenciales, pensaron que no iba a tener la suficiente fuerza para volver a influir como ha influido en los últimos años, y pertinentemente hablando del tema del petróleo del 2009, cuando Andrés Manuel abrió el debate nacional sobre el petróleo e impidió que se privatizara en ese entonces con Calderón a Petróleos Mexicanos. Y esto es una gran victoria del movimiento social, es decir, es un gran triunfo de la calle, es un gran triunfo de la gente que se está manifestando en las calles, pero sería un error considerar que las clases mayoritarias, es decir, la población, todos nosotros, hemos alcanzado una victoria de largo alcance. De ninguna manera es así. Pues lo sucedido es solo una maniobra táctica para que las organizaciones democráticas se debiliten, bajen la guardia
y dentro de algunos meses se presenten condiciones propicias para que el gobierno de Peña Nieto asuma su papel de brazo ejecutor de las políticas públicas que interesan a la oligarquía. Lo importante en este momento para esta es evitar más movilizaciones de grupos democráticos que pudieran entorpecer ese proceso para concretar la reforma energética, o sea, la entrega de Pemex a grupos monopólicos transnacionales. Y lo que puede ocurrir en las semanas y meses siguientes es que la política económica se constriña todavía más, con el fin de hacerle creer al pueblo que tal situación pues es consecuencia de pues, que no se concretaron las reformas fiscal y energética como las había presentado el Ejecutivo al Congreso. Vendrá una gran embestida mediática con esa intención, con la finalidad de que la población culpe a López Obrador, a Morena, a las organizaciones progresistas consecuentes, pues de que los problemas económicos se agravarán, como lo pretende la oligarquía, para justificar ese endurecimiento de las políticas gubernamentales en contra del pueblo. Como sea, creo que es importante que en las actuales circunstancias todas las organizaciones, Marta, Ulises, todas las organizaciones progresistas, todas las luchas, debiésemos actuar como si se hubiera aceptado en el Congreso ya el cobro de IVA en alimentos y medicinas, porque al final de cuentas no lograrlo en este periodo ordinario de sesiones no quiere decir que se le haya dado carpetazo al tema. O sea, la oligarquía está decidida a concretar en este sexenio su estrategia neofascista, no le importa que no sea en este año, pero creo que es importante que, por un lado, los movimientos sociales no se debiliten, que siga habiendo protestas, que siga habiendo información. Creo que es bastante radical informar en un país de desinformación. Creo que el camino de la información, el camino de la comunicación es bastante radical para nuestro país, y la movilización creo que tiene que seguir de la mano, tiene que seguir creciendo, y creo que esto se va a lograr conforme se informe más a la población de las trampas y de las farsas que el sistema en este momento, pues a través de una estrategia, están haciendo, como que diciendo, ya ven, nosotros no queríamos grabar el IVA, solamente son fantasmas, solamente son imaginación de un loco tabasqueño y de los que le siguen. Entonces creo que es importante que ahí centremos la lucha en este momento de pues todos los que nos decimos progresistas. Pienso, Jonathan, que igual y el escenario que estás planteando pues es un gran cálculo en el sentido negativo de la palabra, pero yo creo que de alguna manera no sé, creo que te entendí mal, ¿no? Pero bueno, el caldo gordo que según eso se le está haciendo otra vez, que la situación le está haciendo a largo plazo, y las herramientas que le están dando que según tu versión a largo plazo a la oligarquía, que a final de cuentas parece que todo esto va a ser más útil para ellos que para nosotros, creo que sí tiene un límite, ¿eh? O sea, creo en realidad que sí tiene un límite, y creo que no hay que soslayar la incidencia de lo que ha estado pasando por parte de la resistencia y por parte de las organizaciones opositoras. Ante esta, yo estoy de acuerdo contigo, todavía falta muchos escenarios, todavía falta ver qué es lo que va a suceder. No van a renunciar tan fácilmente, van a dosificar la información, a dosificar las reformas, pero digo, estarás de acuerdo que sí hubo una incidencia, y que el hecho de que hayan tenido que haber ese cambio muestra una incidencia mayor de la que ellos esperaban por parte de lo que ha estado sucediendo, Jonathan. Sí, por eso decía que es una derrota, y lo dije al principio, es una derrota momentánea. Ajá. Pero estamos hablando, Ulises, de que estamos en los primeros 10 meses de gobierno, es decir, todavía nos faltan muchísimos años, muchísimos meses. Y dentro de esos meses, no creo que porque se haya parado en estos momentos al inicio de su sexenio, vayan a querer dejar ese propósito que lo tiene ya muy bien afirmado. Pero ellos hubieran preferido no tener que posponerlo por el momento, y sobre todo, como tú dices y como Marta de alguna manera apuntó, esto es una muestra de lo que se puede llegar a hacer a través de organizaciones valientes como ha sido la Coordinadora Nacional, independientemente de todas las críticas. Entonces, digamos, es una one little victory, como dicen los norteamericanos, o sea, es una pequeñísima, no pírrica, sino pequeñísima victoria. Y obviamente es el punto de partida, un indicador de la capacidad de la organización. Esperemos que así se vaya presentando en las subsecuentes luchas que Jonathan, tienes razón, todavía faltan un poquito más de 5 años, pero yo creo que este primer año plantea el escenario de cómo va a estar la situación, de medir la situación por parte del poder acerca de la fuerza que pueden llegar a tener ciertas organizaciones bajo condiciones el límite, bajo condiciones críticas, y pienso que apenas estamos empezando, pero nosotros de alguna forma ya al final del año
empezamos bien. Por lo pronto, pues muchas gracias, muchachos, por esta mesa política tan sabrosa, enriquecedora, que deja más líneas abiertas como siempre que respuestas, y eso es lo importante, la reflexión abierta. Nuestro productor Carlos Garza nos va a enviar a un espacio musical. Que ver con el aumentar los impuestos y el gravar los alimentos y las medicinas con un impuesto. Lo que pasó el día de ayer, Marta, y te saludo y me da mucho gusto estar contigo, me hizo pensar al ver esa movilización es que no todo está perdido para los mexicanos. Hemos visto ayer un músculo muy fuerte, un movimiento fuerte, un movimiento en pie de lucha, pese a que los tiempos políticos, pese a que los tiempos son tiempos difíciles, pese a que ha habido una gran campaña publicitaria para promover. Muy buenas noches, bienvenidos a Sincronía. Hoy tenemos un programa, bueno, con temas diversos. Vamos a hablar del mitin de AMLO, la reforma sendaria, qué es eso que llamamos presente. También vamos a hablar de los orígenes de la computación, en el tema de de zona roja, poliamor, y también vamos a hablar desde el análisis de nuestro economista de cabecera, la reforma sendaria. Así que hoy tenemos un programa muy interesante. Quédese con nosotros. Bienvenidos a Sincronía. Pues estamos aquí en Sincronía y vamos a empezar en esta noche con los temas de, bueno, esta charla. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que sucedió este domingo, sobre esta concentración que hubo en el corazón político de nuestro país, en donde hubo un mitin, una asamblea informativa de López Obrador. Y también sobre la reforma hacendaria, que por supuesto que tiene que ver mucho que ver una con la otra, porque Andrés Manuel López Obrador asumió esta protesta, esta movilización, no solo a favor, o bueno, más bien en contra de la privatización de Pemex, sino también en contra de esta reforma hacendaria que, bueno, tiene que ver al Ejecutivo Federal y a todo su gobierno. Hemos visto cómo se logró convocar a miles y miles de personas. Y es que creo que cada día hay más conciencia sobre esta necesidad de sumar fuerzas para frenar la voracidad de los grupos oligárquicos. Y como lo comento, así quedó demostrado el domingo, tanto por la manifestación masiva convocada por el Movimiento de Regeneración Nacional, como porque también la reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto se contuvo hasta nuevo aviso de aplicar un aumento al IVA